lleno del espíritu de fin de año y año nuevo, ¿no? Queriendo a todo el mundo con un gran corazón que tiene alquilado, evidentemente, no sé a quién se lo alquiló. Aquí tienen ustedes a Daniel Lara Farías. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo pasaste el 24 y 25? Lo pasé muy bien. ¿Qué espera del 31? Espero algo que de verdad me parece lo mejor que nos puede pasar en el 2019, que se termine. Ajá, ¿y qué esperas del 2020? Del 2020 sí espero cosas buenas. Yo creo que a pesar de los pesares, ¿no? El año 2019 nos ha dejado cosas buenas. Por supuesto no nos dejó ni una chiva, ni una yegua blanca, ni una burra negra, ni una buena suegra, pero sí dejó a mucha gente despierta. Y yo en estos últimos días he vivido, y esto por supuesto es una reflexión personal que no busco que nadie coincida con ello, pero cuando yo vi a estos muchachos, chicos, que aparecieron desde quién sabe dónde, leyendo un comunicado y atribuyéndose la acción militar que ocurrió en el estado de Bolívar. Yo no quiero hablar del asunto desde el punto de vista político ni desde el punto de vista militar, ni caer en la discusión de que si son de aquí, que si son de allá, que si lo hicieron, que si no lo hicieron, etc. A mí lo que de verdad me interesa y me parece importante para el 2020, los años por venir, es haber caído en cuenta de que de ese sistema educativo putrefacto, asqueroso, creado por el chavismo, unos muchachos que muy seguramente unos muchachos que no tenían edad para votar en el 2010, en el 98, y algunos quizás ni siquiera habían nacido, por los rostros que veo y los rangos que tienen, deben ser unos 20añeros. Estamos hablando de unos muchachos que no conocen Napoleón, lo que era gobernar, o sea, lo que era el gobierno antes del chavismo, que no conocen lo que es un presidente que no se pone frente a un micrófono para insultar a sus conciudadanos. Estamos hablando de unos muchachos que entraron a la academia militar después de haber pasado por las escuelas bolivarianas, por los liceos bolivarianos, después de haber visto como normal estar viendo comiquitas en la televisión y que te metan una cadena para que el presidente de estos años se encargue de insultar a todo aquel que no piensa como él y de hablar horas y horas, porque el único entretenimiento posible es escuchar al presidente. Estamos hablando de unos muchachos que han vivido eso, y a pesar de todo eso, a pesar de la desgraciada circunstancia que le tocó vivir, esos muchachos han decidido que ellos no se la van a calar y que ellos van a romper con eso. Eso me parece importantísimo. Claro, pero acuérdate que esos muchachos tienen padres, tíos, abuelos que vivieron otras épocas, otra Venezuela. Por cierto, ¿cuál es la Venezuela que tú viviste siendo de la misma edad, a los 20 años? ¿Qué recuerdas de esa Venezuela? ¿Qué recuerdas de todos estos días, esta fiesta y de los deseos que tenías a los 20 años? ¿Cuáles eran tus sueños cuando tenías 20 años? Yo creo que yo soñé muy poco, no tenía tiempo, pero lo que sí recuerdo es que el país en el que yo vivía cuando tenía 20 años era un país donde un estudiante universitario, como lo era yo en aquel entonces, podía estudiar sin preocuparse por el estómago. Cosa que yo hoy veo que no ocurre. Uno tiene constancia de jóvenes de 18, 19, 20 años y menos también, que tienen que escoger entre pagar el pasaje para ir a estudiar y comer. Yo no tuve eso. Yo no viví esa desgracia. ¿En qué colegios estudiaste? Yo estudié todo el tiempo en escuela pública, Napoleón. Yo estudié en la Escuela Municipal Hugo Domínguez Sánchez desde preescolar hasta 6º grado. Estudié 3 años en un colegio privado por miedo de mi papá, sobre todo, porque empezó el tema de las huelgas de profesores, de docentes. Entonces pasaban temporadas larguísimas. Mi papá hizo un esfuerzo por pagarme un colegio privado desde 7º hasta 9º grado. Pero ya yo en 9º grado
me di cuenta de que la situación económica en casa no era para andar pagando colegios privados. Y además de eso, una cuestión adicional, afortunadamente, que yo en 9º grado me di cuenta que yo no podía estudiar ciencias porque no era lo que me gustaba, que yo quería estudiar humanidades. Y el único liceo que había un solo liceo en todo el estado Vargas que daba bachillerato en humanidades. Era un liceo público, el Liceo José María Vargas. Y yo terminé estudiando en el Liceo José María Vargas y me gradué en el Liceo José María Vargas, y del Liceo José María Vargas salí a la Universidad Central de Venezuela, donde me gradué de mi carrera de estudios internacionales. Entonces yo, cuando yo veo eso y cuando yo cuento eso, yo recuerdo una vez, Napoleón, una infidencia que te voy a hacer. Y una vez conversando con Juan Requesens, hoy preso político, y creo que no está de más decir que ojalá viviéramos algún día un país donde no tengamos que hablar en las Navidades de la existencia de presos políticos. Yo una vez le contaba a Juan Requesens, porque Juan Requesens fue a mi programa, pidió ir al programa para hablar sobre las solicitudes por la cuestión de las becas estudiantiles, las reivindicaciones estudiantiles cuando era presidente de la FCU. Y yo recuerdo que yo le contaba, o sea, al terminar el programa, Requesens me decía, oye, pero yo no sabía que tú sabías tanto de los temas de las becas estudiantiles. Y yo le dije, claro, porque es que yo estuve becado los 4 años y medio que estudié en la universidad. Y él se sorprendió cuando yo le comenté que cuando yo era estudiante, Napoleón, la beca estudiantil era medio sueldo mínimo. Y yo con eso que me daban de beca, yo compraba libros, yo compraba discos, yo pagaba mis pasajes, yo pagaba mis gastos, o inclusive podía ahorrar si quería. Y eso, la generación que tiene mi edad, la edad que yo tenía en ese entonces, hoy, en la universidad pública no sabe qué es eso. Yo no recuerdo, Napoleón, de verdad, a pesar de que tuve profesores que eran bastante apocalípticos, yo no recuerdo haber tenido ninguna pesadilla, ningún sueño pensando que el país iba a convertir en lo que se convirtió. Yo siempre pensé y quise vivir fuera de Venezuela para vivir la experiencia académica fuera de Venezuela. Pero yo nunca pensé ni soñé estar exiliado por este tipo de razones. Y creo que buena parte de los venezolanos que todos los 31 de diciembre, faltando 5 para 12, salían con una maleta para la calle para desear que iban a viajar, muchos de los cuales, porque ya vamos 5, 6 millones de venezolanos fuera del país. Yo estoy seguro que de esos 6 millones de venezolanos fuera de Venezuela, ninguno se imaginó que cuando salían los 31 de diciembre con las pantaletas amarillas y las maletas para la calle, en realidad eso iba a significar una salida de Venezuela de la forma como está. Entonces, mira, yo hoy, cuando veo el tiempo atrás, y me pasó eso viendo a estos muchachos, porque yo dije, bueno, imagínate tú. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿y dónde estaba yo cuando esos muchachos tenían esa edad? ¿No? Que es lo que siempre pienso cuando me pongo a leer, por ejemplo, las cartas de Rómulo Betancourt y de Jovito Villalba y de esa generación del 28, o cuando uno se pone a leer a los 20añeros Simón Bolívar, Antonio José de Sucre. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde estaba cuando yo tenía cuando Betancourt tenía 39 años, que es la que tengo yo en este momento, ya era expresidente de Venezuela, que había sido presidente de la Junta de Revolucionarios. Entonces uno siente que ha perdido como el tiempo, ¿no? No porque yo aspire a ser presidente de ninguna junta revolucionaria, y mucho menos una junta revolucionaria, sino porque uno compara las cosas y se da cuenta de que estos muchachos que salieron recientemente en esa operación Aurora terminan siendo como la respuesta normal de una generación que le ha tocado vivir lo que le ha tocado vivir. Lo que tú dices de que tienen padres, abuelos y todo eso, sí, quizás, pero las vivencias de ellos, ¿cuáles son? Las vivencias de ellos son prácticamente, bueno, que les metan con cucharilla lo que es la ideología de Estado y la idea del Estado que el chavismo ha querido crear. La idea del militar, que es una cosa importantísima, que el chavismo ha creado. Y la idea de la política que el chavismo ha querido imponer. Entonces, a mí, sinceramente, me ha llenado de sorpresa y de alegría saber que por lo menos 3, que fueron los que vi en ese video, que por lo menos 3 se salvaron.
No sé a dónde va a llegar eso. Ojo, no estoy queriendo decir con esto de que yo vea inminente. No. Lo que estoy queriendo decir con esto es que me da alegría saber que por lo menos 3 se salvaron. Y espero que sea una muestra porcentual de un grupo más amplio. ¿Y a qué edad te interesó la política? Yo hice campaña electoral por primera vez a los 8 años. En las elecciones del año 88, cuando Carlos Andrés Pérez le ganó a Eduardo Fernández. Y recuerdo eso en particular porque en mi casa, mi papá era sindicalista. Y en mi casa estaba el recuerdo, y yo me enteré en ese momento, a mis 8 años, de que mi papá, como sindicalista, había sido despedido por participar en una huelga en el gobierno copellano de Luis Herrera. Y estaba perfectamente claro de que si volvían los copellanos al poder, muy probablemente eso podía volver a ocurrir. En tal sentido, el entendimiento de eso, para mí fue a esa edad estar evidentemente interesado por la política. ¿En qué sindicato estaba? Mi papá estaba en un sindicato ya que desapareció Chávez, por cierto, que se llamaba Sindicato Único de Trabajadores de la Aviación Civil. Mi papá era trabajador, era mecánico, es mecánico aeronáutico. ¿Pertenecía a algún partido? Mi papá era sindicalista de izquierdas, fíjate. Ah, no era de ADECO. No, espérate, mi papá era sindicalista de izquierdas al momento de que participó en esa huelga. Y aquí hay algo muy interesante que yo creo que ojalá, bueno, esa Acción Democrática no existe, evidentemente. Fíjate que ocurrió algo importante y no quiero hablar mal de Luis Herrera porque no se trata de eso, pero el gobierno del presidente Luis Herrera fue un gobierno antisindical. Fue un gobierno que tuvo muchísimos problemas con los sindicatos. Y en las empresas del Estado, que eran muchísimas, que era la CanTV, que era Cadafe, que era El Oriente, que era Aeropostal, que era Viasa, todas esas empresas del Estado, los sindicatos, bueno, tenían muchos problemas con ese gobierno. Inclusive los mismos sindicalistas copellanos lo tenían. Mi papá no era militante de izquierda, de otros partidos de izquierda, era sindicalista, pero cuando son despedidos, cuando tú recuerdas que la campaña del 83 de Lucinchi, la gran alianza de Lucinchi fue con el sector sindical ADECO, no sé si recuerdas, el buró sindical dirigido por Manuelito Peñalver. Y en ese entonces, Manuel Peñalver hizo algo en lo que eran muy buenos los ADECOs de ese tiempo, cosa que no, para los que no son buenos los ADECOs actuales, ni los políticos venezolanos actuales, que fue salir a buscar a todo aquel que estuviera descontento con el gobierno, fuese quien fuese, y ofrecerles trabajar en conjunto en contra del enemigo común. Y en ese entonces, a Manuelito Peñalver se le ocurrió crear una cosa llamada el Frente de Trabajadores con Lucinchi, para que los trabajadores de cualquier tendencia que fuese hicieran campaña por Lucinchi sin meterse a ADECOs. Inclusive había una tarjeta de uno de estos partidos que se creaban para que la gente no sintiera que lo estaban obligando a votar blanco. Y eso ocurrió. En esa plataforma, me cuenta mi papá, él llega porque él formaba parte de una agrupación partidista que era dirigida por un señor llamado Laureano Torrealba. Laureano Torrealba es el papá de Chugo Torrealba, por cierto. Eso se lo recordé yo a Chugo Torrealba un día. Esa agrupación se llamaba Vanguardia Comunista, que el jefe era Guillermo García Ponce. Y el sector sindical era dirigido por el señor Laureano Torrealba. Al final mi papá terminó en la Acción Democrática, es la verdad. No sé si por agradecimiento o si por entender que en ese momento a quien defendió los intereses de los sindicalistas que estaban metidos en el problema donde él estaba fue la Acción Democrática. Y por supuesto en el 88 en mi casa se votó blanco y yo a los 8 años pegué afiches de Carlos Andrés en todo el bloque donde vivía. Pero ¿y por qué escogiste Acción Democrática? ¿Por la defensa de tu papá? Claro, porque en mi casa eran ADECOs ya en el 88. O sea, tú te metiste en Acción Democrática como la enorme mayoría de la gente se mete en un partido porque tus padres pertenecían a ese partido y estabas cerca de esas ideas. En mi casa eran ADECOs para el momento en que yo tenía conciencia política. Pasados los años, yo entro en Acción Democrática ya a los 17 años, en el año 98, porque la primera vez que yo voté fue en el año 98.
en la campaña de Chávez. Y yo ese año no solamente voté, sino que hice campaña. Pero el candidato que yo veía como el candidato obvio, el candidato que a mí me gustaba para ser presidente, era, por supuesto, yo tenía 17 años, sabrán ustedes perdonarme, era Claudio Fermín. Tú sabes, vainas que pasan en la vida de uno. Sabrán ustedes perdonarme, yo tenía 17. Sí, claro, si tenía 17 años, o sea, no se equivoca, no tiene la verdad de equivocarse. Entonces, Claudio se fue de AD, ¿no? Y la gente con la que yo andaba en las labores políticas estaba con Claudio y también se fueron de AD y yo terminé militando. Yo debo aparecer en los papeles del Partido Renovación, que era el partido que Claudio Fermín utilizó en el año 98 para ser candidato. Hice activismos. A partir de ese momento empecé a subir cerro, que no necesité de la política porque yo estudiaba en escuela, en colegios públicos y siempre mis amigos en el barrio donde vivieran yo siempre iban. Y allí empecé yo a hacer activismo político. ¿Hasta qué subiste cerros? ¿Cómo? ¿Hasta qué edad subiste cerros? Hasta que me vine de Venezuela, porque yo siempre viví en sectores populares. ¿Y cómo cambió en todos estos años? ¿Cuántos años estuviste subiendo cerro? Mira, desde los 17 años. Hasta los 35. Ojo, políticamente, para hacer política, desde los 17 años, pero yo no tenía, o sea, eso no era, o sea, yo cuando dices eso, no, pateé a barrio, subí cerro, bueno, yo vivía en un barrio y yo subía cerro por razones obvias, porque mis amigos, mis compañeros de clase, etcétera, vivían en sectores populares y yo no tenía problema con hacerlo. ¿Tú sentiste cómo cambiaba la situación de los cerros? Sí. Tú sabes que yo tuve yo una vez me di cuenta de la situación, o caigo en cuenta, cuando en una de esas etapas que yo me retiré del activismo político cuando estaba estudiando, ¿no? Y después que me gradué regresé. Y yo recuerdo en una campaña, creo que acompañando, por cierto, a José Manuel Olivares, en una de sus candidaturas, cuando me tocó ir a un barrio de Caraballeda llamado Blanquita de Pérez, se llama ese barrio, al cual yo había ido antes de eso, pero me acuerdo que pasé por el centro de todo aquello y cuando fui me doy cuenta de la situación horrible en que ese sector había quedado después de la tragedia, y aún seguía viviendo gente allí. Y yo decía, oye, ¿cómo era posible? Eso debe ser, Napoleón, del año 2012. Y yo no había regresado allí. Y cuando yo vi cómo estaba todo eso, yo dije, oye, pero por aquí, o sea, estaba el sector tal cual como lo había dejado la tragedia, con las piedras, con la cosa, todas las derruidas. Vecinos que habían arreglado su casa como pudieron y regresaron. Vías de comunicación abiertas por los mismos vecinos ahí como se pudo. Y me di cuenta de que en efecto, además, y es algo que no sé cómo estará ahorita, pero me di cuenta del poder del narcotráfico en muchos barrios, de cómo era el narcotráfico el que hacía labores en los barrios, cosas que me contó mucha gente, que por cierto, el padre Alejandro Moreno, en paz descanse, que murió recientemente, y que sus investigaciones ojalá sean más leídas y difundidas. Se parece mucho a lo que ocurrió en Medellín, la Medellín de Pablo Escobar, y se parece mucho a lo que ocurrió en la favela brasileña, donde un jefe salido de ese barrio, convertido en gran narcotraficante, se encargaba de ser el que ponía orden y de ser el gobierno para bien y para mal. Recuerdo barrios, no voy a nombrar ninguno porque no sería adecuado, ¿no? Pero yo recuerdo dos ejemplos. Yo recuerdo uno en particular, yo recuerdo un barrio de Maiquetía, al cual yo llegué un día en campaña, y me sorprende que en medio de la pobreza y de la miseria que había allí, o de las restricciones que había, todo aquello, de repente llegué a un sitio donde todo estaba bellísimo, en medio del cerro, bellísimo, alumbrado. Había una cancha deportiva que estaba en extraordinarias condiciones, donde en ese momento había un torneo de fútbol infantil, donde todos los muchachitos tenían su uniforme, sus zapatos, donde tenían sus termos de Gatorade, donde tenían una samba y toda aquella cosa,
Y tú decías, oye, pero ¿de aquí qué pasó? Entonces, enfrente de donde estaba la cancha, había una vendepaga, una cosa de esto, un centro hípico. Y yo recuerdo cómo, bueno, una campaña política, entonces en el centro hípico nos llamaron, ya saludaron al candidato, creo que no me acuerdo quién era, y le brindaron una cerveza y todo aquello y tal. Entonces yo le pregunto, yo siempre preguntaba, ¿no? Porque siempre cuando uno va a esos sitios es porque hay una persona del sitio, un vaquiano que quiere llevar, está haciendo política y quiere llevar a su candidato personal. Yo le pregunto, mira, ¿y esta cosa aquí, esto quién lo hizo? Ah, eso lo hizo fulanito tal. ¿Quién es fulanito de tal? Bueno, el dueño de la vendepaga. Y yo, mire, esa vendepaga da tanto real como para hacer estas obras benéficas, que yo creo que ni el hipódromo las hace. Y no era una vendepaga ilegal, la atención, era un centro hípico con sillas, con mesas, con señal satelital, con televisores, con todas las cuestiones, donde vendían whisky, o sea, no era una cosa clandestina. Pues, bueno, es que él tiene muchos negocios. Uno no pregunta más porque ya no se da cuenta. Eso me pasó en muchos barrios del estado Vargas. La misma historia, bastante parecida, donde a uno le decían, no, aquel que nos ayude es fulano. O inclusive, en algunos sitios, quien nos llevaba al barrio era ese fulano. O sea, el jefe político, o digamos, el que permitía que se hiciera política allí en ese barrio, era el fulano que era el protector del lugar. Eso para mí fue muy particular verlo, porque uno entonces se daba cuenta que los sitios a los que uno iba de niño, donde yo iba a volar papagayo, porque no era cosa más maravillosa que volar papagayo en el cerro, y después uno volvía a la zona y veía cómo había cambiado eso, ¿no? Te estoy hablando, me imagino yo que eso será en toda Venezuela, pero particularmente en el estado Vargas, sobre todo en el estado Vargas que quedó después de la tragedia, donde la cosa parece que se hizo como más sórdida, ¿no? Tú te encontrabas cosas como esa. Hay un recuerdo que yo nunca se me borra, que fue yo llegué a un barrio de la parroquia donde yo era secretario de organización de la parroquia Carlos Sublet, de Acción Democrática en la parroquia Carlos Sublet de la Vera. Sí, en la parroquia Carlos Sublet de la Tabara. Y yo llego a un sector y en medio del cerro, yo era en medio del cerro, medio de la nada, veo una antena parabólica. ¿Tú te acuerdas de aquellos chistes que hacían de los ranchos con parabólica, no? Bueno, tú ves aquella parabólica sobre una caseta de cemento, todo aquello. Me llama mucho la atención. Digo, ¿esto qué será, verdad? Entonces le pregunto al compañerito de la zona, compañero, ¿y esta parabólica quién es? ¿Esta parabólica es suya? Me dijo, no, esa es del señor del cable. ¿Y quién es el señor del cable? Ah, bueno, había un señor que vivía allí en la zona, que había sido trabajador del área de las telecomunicaciones en determinado sector. Se jubiló, y cuando se jubiló, él fabricó esa parabólica y la puso allí, y recibía a través de esa parabólica la señal de canales de señal abierta de distintas partes del mundo. Y yo leí un artículo sobre ese señor, creo. Bueno, él iba a tu casa, tú vivías en el sector, y te decía, mira, ¿tú quieres tener cable? Entonces él agarraba y te cobraba, aquel entonces, 50 bolívares, ¿verdad? Por ponerte la señal. Él mismo iba, te tiraba el cable por el poste, todo aquello, te ponía la señal en tu televisor y te cobraba 50 bolívares al mes, que cobraba él mismo en persona en la puerta de tu casa, ¿verdad? Y por supuesto, si tú no pagabas, él mismo se encargaba de cortarte el cable. Era una cosa de la comunidad. Era un señor muy querido. Por supuesto, no tenías ahí, qué sé yo, no tenías HBO, ¿no? Pero hay algo que la gente no sabe, Napoleón, y es muy importante. En la gran mayoría de los sectores que puede estar en la ciudad, incluso en la propia Caracas, pero en la gran mayoría de los sectores que están en los cerros, no llega la señal de la televisión de todos los canales abiertos. Hay canales de televisión que por ejemplo, Televen era muy difícil que se viera en algunos sitios. Globovisión era muy difícil que se viera en señal abierta en muchísimos sitios. Las que sí llegaban con fuerza eran normalmente RCTV, que en Vargas tenía, por lo menos en Vargas tenía 2 señales, llegaba por el 2 y por el 7, y Venevisión, que igualmente tenía 2 señales, llegaba por el 4 y por el 9.
venezolana de televisión te llegaba por el 8 por el 11, o sea, porque parece que llegaban las 2 señales, o sea, de alguna manera eso te ayudaba, pero no en todas partes. Entonces, que este señor te cobrara 50 millones al mes por ponerte un cable donde tú podías ver, porque veías bien, Venevisión, Televen, RCTV, los canales venezolanos, y además de eso, veías unos canales de Bolivia, unos canales de Ecuador, unos canales de no sé dónde más, de señales de todas partes, canales de noticias, canales de otra programación distinta, permitía que una gente montada allá arriba tuviese una visión del mundo algo particular, ajena a lo que le podía venir si tenía una televisión sin este cable. Eso, de alguna manera, te da una idea de qué era de cómo en algunos barrios había una especie de ecosistema particular, que la única forma de conocerlo era viviendo allí. Y eso yo creo, y cuando yo escucho mucho esa expresión, a mí me parece terrible de que los políticos tienen que patear barrios, ¿no? Y de que hay que patear y que hay que subir cerro para hacer política. A mí me parece eso tan ridículo. Porque si tú vieras cómo hablan de los políticos, la gente que está en los barrios y en los cerros cuando lo llegan a visitar. Son la mofa, son la burla. Porque van de visita. Y creen que yendo de visita constantemente, ya con eso están haciendo política. Pero se van, llegan al barrio, pasan, saludan con sus camisitas, dejan sus volanticos y se van sin entender cómo vive la gente allí. Y yo creo que de eso de verdad, es que está hecha la desgracia que hemos vivido estos 20 años. ¿Por qué se llegó a eso? Porque a mí me cuentan que los primeros que se fueron, que eran quienes ayudaban en el barrio, quien colaboraba, quien unía a la gente para mejorar el barrio, primero fueron los políticos. Y que ellos fueron los primeros que se fueron. Después se fueron los religiosos, aunque quedaron algunos, pero no los católicos. Creo que quedaron los evangelistas. Los evangélicos. Y ahora quienes están y quienes ayudan son los narcotraficantes. ¿Por qué se llegó a eso? Porque eso es grave. Bueno, por la ausencia de las instituciones. Las instituciones se fueron y entonces si se va a una institución, la gente busca cómo sustituirla. Porque ¿quiénes eran los referentes en la comunidad de Napoleón? Bueno, precisamente el cura, el boticario, el señor de la farmacia, ¿no? El maestro o la maestra, ¿no? Y bueno, en todo caso el policía o el que hacía las veces. Pero cuando no estaban esos, habían sustitutos o habían especies de suplencia. Por ejemplo, en el barrio donde no había médico, ¿quién era referencia? La señora que ponía inyecciones. Porque a la hora de una situación se iba con la señora porque había sido enfermera, porque estaba jubilada, porque sabía de eso y te ponía. Era la que te ayudaba en esos momentos. En las ciudades no había parteras. En algunos sitios lo llegó a ver. Lo que pasa es que de alguna manera, por lo menos en las ciudades, eso claro. no era tan común. Pero cuando tú no tenías, estaba la otra, ¿verdad? En barrio era muy común, ¿no? Esta gente, estas especies de fisioterapeutas populares que curaban los esguinces y las torceduras, toda aquella sobando la zona en cuestión. Donde no había un sacerdote o un religioso, había una señora o un señor que iba a la iglesia y que rezaba el rosario y que era el que hacía los novenarios en las casas donde moría alguien, por ejemplo. En las casas donde no había, o en las zonas donde no estaba la maestra de escuela, de repente sí había una maestra o un maestro jubilado que se encargaba en su casa de darle clase a los niños más pequeños, enseñarlos a leer y escribir, lo que hoy llaman tarea dirigida. Yo eso lo viví, yo aprendí a leer con una maestra jubilada que tenía en su casa su cuestión de tarea dirigida, y con ella fue que yo aprendí a leer. Tú tienes una cultura muy superior a la mayoría inclusive de los estudiantes universitarios. Tengo que entender que inclusive a la mayoría de tus compañeros en la Escuela de Estudios Internacionales. ¿Por qué? Yo no creo que eso sea así. Yo creo que era una expresión de los tiempos, Napoleón. Porque si tú revisas lo que mi generación veía en televisión, veía en prensa
y la forma como lo que eran nuestros entretenimientos, tú te das cuenta de que efectivamente, y por supuesto hay unos que les gustaba algo y había otros que les gustaba otra cosa, pero por ejemplo, cuando a mí me mandaban a hacer una tarea, yo no buscaba en Google, yo tenía que ir a la biblioteca, ¿ves? O sea, cuando yo quería ver televisión, había un horario para que yo viese televisión. Y si yo no estaba en casa para ver televisión desde las 3 hasta las 6 de la tarde, yo no veía ningún programa que fuese hecho para niños, porque había unas bandas de horarios que eran fijas. A menos que entonces si uno se aburría, que a mí me pasaba mucho, porque yo estudiaba en la mañana, ¿okay? Y recordarás que en aquella televisión de los años 80 y 90, la televisión estaba segmentada por bandas horarias. Y de 1 de la tarde a 3 de la tarde era novela. Sí. Y de 3 de la tarde a 6 de la tarde eran comiquitas y programas para niños. Y a partir de las 7 de la noche eran programas humorísticos, eran noticieros y otra vez novelas, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí había unas opciones distintas. Entonces uno que hacía o no leía. Yo escuchaba radio. Yo escuchaba muchísima radio porque había más opciones. ¿Qué escuchabas en la radio? Mira, yo recuerdo una temporada en la casa que de alguna manera, en estos días alguien me lo preguntaba por el programa, por el podcast La Rocola de la Vida, porque es que hubo una temporada que en la casa había un solo radio y el radio se echó a perder. El radio quedó permanentemente en una sola emisora, que era Radio Continente. Entonces nosotros en la casa yo no escuchaba, era Radio Continente. Entonces yo creo que de ahí es donde viene La Rocola de la Vida, la culpa es de Radio Continente. Nosotros escuchábamos mucha radio en la casa, yo escuchaba mucha radio y, por cierto, hubo una época en la que, imagínate tú esto que voy a decir, la gente dirá, ¿en qué planeta sería eso? ¿Tú te acuerdas que hubo una época que Venezolana de Televisión competía por el rating? Cuando lo dirigía Alberto Federico Rabel. Yo no sé quién lo dirigía exactamente, pero yo recuerdo que hubo una época en la que en mi casa se veía más Venezolana de Televisión que el resto de los canales. Yo soy de la generación criada por Simón Díaz. Esa es la mejor época de el Venezolana de Televisión, estando en poder del Estado, porque en líneas generales los políticos no les interesaba el canal del Estado. El primero que realmente se interesó fue Lucinchi, porque Rabel lo convenció, y después sobre todo Chávez Frías, ¿no? Que inyectó eso para hacer propaganda. En el caso de Lucinchi, Rabel consiguió hacer no un programa, no una televisora de noticias, pero sí con un buen noticiero, pero sí con programas competitivos. Es la época de Moonlighting, de Remington Steele, Hunter, de una telenovela, ¿cómo se llamaba? De un autor venezolano, no me acuerdo. Ah, claro, recuerda que fue el gran debut, una cosa maravillosa, que se llevaron a la televisión actores del mundo teatral, como Javier Vidal y Orángel Delfín, a hacer esta telenovela El Hombre de Hierro. Que después continuó, por cierto, Luis Herrera. También le interesó el Canal 8. Pero sobre todo fue Alberto Federico Rabel. Pero fíjate que de eso que estamos hablando. O sea, estamos hablando de que esa era la televisión que no tenía a la mano. De un momento en que Venezolana de Televisión en las tardes, decidieron competir en contra de las telenovelas. Y yo creo que eso fue uno de los mejores momentos de Venezuela Televisión. Porque no, bueno, todos los canales están pasando telenovelas, nosotros no vamos a pasar otra cosa. Y parecería, para quien no lo sepa, ¿no? Para que se sorprenda, que el primer canal de televisión en Venezuela en dedicar toda una franja horaria de lunes a lunes fija para series de televisión de los Estados Unidos fue Venezolana Televisión, de lunes a domingo. Porque eran los lunes Hunter, los martes Cagney Lacey, los miércoles Moonlighting, los jueves Remington Steele, los viernes Patrulla Nocturna y los sábados te metían el Cóndor, el Lobo del Aire, la Reportera del Crimen, Alfred Hitchcock Presenta, etcétera. La Reportera del Crimen era los sábados, ¿no? Era entre semana. No, la Reportera del Crimen era los sábados, te ponían un pedacito, media hora de Alfred Hitchcock Presenta, después te ponían la Reportera del Crimen. Claro, y después la Reportera del Crimen después se descubrió que ella era la auténtica asesina, porque a donde ella llegaba moría alguien. Entonces yo llegué a la conclusión de que la asesina era ella, pero una asesina brillante, ¿no? Que sabía matar a la gente
y culpar a otros. Pero en fin. Angela Lansbury. Bueno, eso, todo eso. O sea, esos productos culturales que había. Por cierto, en estos días, en la noche de madrugada, cuando me despierto, en YouTube está toda la serie de Moonlighting y la serie de Reportera del Crimen, entre otros. Imagínate. Tú lo ves en YouTube. Yo la que no consigo es Hunter. En YouTube hay todo. ¿Ah? Pero la que no consigo es Hunter. No la veo por ninguna parte. Este año, por cierto, supe que murió recientemente el que fue el protagonista del Lobo del Aire, que para los que teníamos en la casa la costumbre del tema de la aviación, que era en el caso de mi familia, porque era el negocio de la familia, el Lobo del Aire era una serie muy, muy interesante. El protagonista murió recientemente. Entonces, mira, eso era lo que uno veía, eso era lo que uno hacía. Okay. Hoy búscate un muchacho hoy que se vea obligado, porque no era que uno quería, no, a mí me gustaba me gustaba leer, me gustaba ir a la biblioteca, pero búscate un muchacho que hoy tenga que ir obligado a una biblioteca en ninguna parte del mundo. Ninguna parte del mundo, porque Internet soluciona esos problemas. En aquel entonces había que ir, buscar la ficha, hablar con el bibliotecario y decir, mira, yo estoy buscando un libro. Yo me acuerdo una vez, nunca se me va a olvidar, de una tarea que mandó mi profesor de música, estaba como en 4º grado. Él mandó a investigar sobre Tchaikovsky. Y por supuesto lo dictó y todo el mundo escribió lo que escuchó. Con Che. Por supuesto. Entonces yo llegué, yo te haya buscado por toda la letra C, por la letra Che. Yo había buscado de atrás para todo aquello. Entonces la señora de la biblioteca me dice, hijo, ¿pero qué estás buscando? Estoy buscando algo sobre Tchaikovsky. Ah, es por la T. Entonces ahí fue donde yo supe cómo era que se escribía el nombre de Tchaikovsky. Nunca se me olvidó. Entonces ese tipo, esa era la cosa que uno le tocó ver. Hoy en día en Internet tú te salvas de todo eso, Napoleón. Ahora, en tu casa tú tenías papá y mamá. Sí, claro. ¿Y la mayoría de tus amigos? Oye, yo creo que también, yo lo que sí de alguna manera era distinto en mi casa, era que yo fui hasta los 6 o 7 años hijo único, cosa que no era muy común entre mi círculo de amigos de la escuela. Todos tenían hermanos. Yo vine a tener hermanos ya a los 6 años, ¿no? Y lo que sí recuerdo era que a diferencia en mi casa, y lo recuerdo por otros compañeritos, sobre todo de la escuela, ¿no? Es que mi mamá no trabajaba. Mi mamá era ama de casa. Y eso yo después de mucho tiempo es que me di cuenta de que eso era una diferencia sustancial en el hogar, ¿no? Porque independientemente de las razones, no es lo mismo tener a tu mamá todo el día en la casa que llegar a tu casa y que no esté tu mamá ni tu papá, bien sea porque no tengas a tu papá en casa porque es una figura ausente, o bien sea porque los dos trabajen. Entonces eso de alguna manera yo ya después de grande fue que me empecé a dar cuenta de las diferencias con respecto a eso. Yo no sé cómo estarán las cosas hoy, ¿no? Pues hoy hay situaciones terribles de niños dejados al cuidado de los abuelos porque los padres se fueron del país para poder mandar plata para alimentarlos, por ejemplo, ¿no? O casos de padres que se fueron y bueno, lo dejaron solo con la madre mientras están afuera trabajando, etcétera. Casos terribles. Pero yo sí recuerdo que el tema era fundamentalmente sí. Había gente que no tenía sus dos padres en casa, pero fundamentalmente recuerdo era eso, lo que significaba tener a los dos padres o al único padre que se estuviera trabajando. Recuerdo también lo que significaba para muchos, inclusive para mí, a pesar de que mis dos padres estaban en casa, el tema de los abuelos, porque era muchísimo el caso de compañeritos de clase que evidentemente su figura materno-paterna, el que iba para las reuniones de la escuela, el que estaba pendiente de las cosas, el que estaba en la casa cuando no iba a hacer la tarea, eran los abuelos, porque eran los que estaban al cuidado. De eso sí recuerdo muchísimo, esa cosa en particular. Cuando estabas en Acción Democrática militando, ¿cuál era la Venezuela por la cual querías luchar o estabas luchando para hacerla en el futuro mejor? Mira, yo te comenté ahorita, ¿no? Que yo estuve... No ahora, ojo, claro. No ahora, que no sé si cambiaste porque la siguiente pregunta va a ser ¿y ahora?
en ese momento, ¿cuál era la Venezuela por la cual luchaba? Bueno, acuérdate que cuando yo, que te comenté, que cuando yo entro como militante y como persona que iba a votar a la política a los 17 años, yo estaba en el año 98, donde había, y yo era una persona que leía el periódico, que estaba en la universidad ya, y que ya se avisaba que lo que venía era una catástrofe política por lo que podía ocurrir en esas elecciones. De tal manera que yo entro en la política por eso, o sea, entre otras cosas por eso, para evitar que esa catástrofe ocurriera. Lo que pasa es que, por supuesto, como tú comprenderás... ¿Qué decían de la catástrofe política? ¿Qué recuerdas? Bueno, lo que podía ocurrir si llegaba Hugo Chávez al poder. ¿Qué decían? Y que claramente que, bueno, que lo que... fíjate que yo creo que el resumen de lo más tremendista que se decía en aquel entonces es lo que ha rodado muchísimo en las redes sociales últimamente, que fueron las palabras que Carlos Andrés Pérez dijo en el programa Primer Plano con Marcel Granier. Cuando Marcel Granier le pregunta, bueno, ¿y usted por qué está tan preocupado? Y dice, bueno, porque es que si gana Hugo Chávez creo que viene una dictadura y los venezolanos lo van a lamentar. A mí también eso, de alguna manera, estaba como en el ambiente para quien entendiera la política. El tema de ciertos personajes alrededor de Hugo Chávez que creaban mucho ruido, y yo lo recuerdo, sobre todo en la UCB, recuerdo a dos en particular, que yo cuando los investigué me puse a leer lo que escribían, me pareció un horror, que eran Pedro Duno y este señor Núñez Tenorio. Los dos comunistas del Partido Comunista, ¿no? Bueno, pero Núñez Tenorio era un tipo que decía ser representante de las ideas de Kim Il-sung y de este señor Gaddafi en Venezuela, y daba conferencias sobre el asunto. Yo cuando tú veías eso, decías, bueno, pero estos son los tipos que están, los ideólogos, que se murieron, por cierto, antes de que Chávez ganara. Ellos en ese momento ya estaban con Chávez. Claro, es que ellos se murieron ese año. Ellos murieron antes de que Chávez ganara. Yo lo recuerdo particularmente, que eran profesores de la UCB, y se hacían eventos, y se hacían todas aquellas cosas, y se daban conferencias, y yo iba, y uno iba. Aparte de eso, recuerdo otra cosa que no se me puede olvidar, que recuérdate que yo estaba en Vargas, y el año 97 fue el año de la lucha regional por la creación del Estado Vargas. Y eso fue algo importante para los jóvenes de mi generación, que éramos de Vargas, porque era la elevación del municipio al cual donde nacimos nosotros, no era municipio, sino departamento. Yo nací en el departamento Vargas. Y yo recuerdo cuando se creó el municipio Vargas, yo tenía como 7 años, estaba en la escuela, y luego a los 16, 17, 18 años empezó todo aquel movimiento regional por la creación del Estado Vargas, y eso de alguna manera también fue como una fórmula que a través de la cual muchos jóvenes vargueses entramos a la política por el tema de la creación del Estado Vargas. Ya por supuesto al final, sobre todo que Vargas, que era una zona pequeña, uno conocía a los políticos porque eran vecinos de uno. Alfredo Laya era vecino de uno de mis tíos, que fue el primer gobernador de Vargas, diputados, concejales que uno conocía y los veía por la calle. Y eso de alguna manera uno sentía que la política era otra cosa, que era una cosa distinta. Pero sí, cuando yo entro en la política a ese momento, lo hago por eso. Después, pues yo me voy de pausa porque empiezo la universidad y yo decidí que yo sí iba a estudiar. Seguí votando y todo aquello, pero no milité. En el año 2003, cuando después de los temas del 2002, después del 11 de abril y todas esas cosas, yo me di cuenta, ya yo estaba terminando la carrera. Cuando yo terminé la carrera, yo volví al activismo político. Y lo hice en todos estos procesos de recolección de firmas para los referendos. Yo en ese momento, yo entonces volví a la actividad política y andaba recogiendo firmas como un militante más. Nunca en cargos. También en Acción Democrática. No precisamente en Acción Democrática en ese momento, sino en todos estos movimientos ciudadanos que surgieron, ¿te acuerdas? En ese periodo, yo siempre estuve en el trabajo comunitario en mi comunidad y en mi zona. Y ya yo me reincorporo como tal, ¿no? En Acción Democrática dentro de la estructura en el año 2008. A pesar de que a mí se me identificaba como adecuado en donde yo estaba,
porque además de eso, en la parroquia donde yo estaba, Acción Democrática tenía un buen grupo de activistas y yo cuidaba mesas por mi cuenta. O sea, yo me ponía siempre a disposición para cuidar la mesa. Yo cuidé todas las mesas que pude desde el año 2004 en adelante. En todos los procesos electorales cuidé mesas, coordiné centros, me dediqué al trabajo electoral, que era lo que más me gustaba permanentemente, hasta el día que me retiré del activismo político. Siempre fue mi labor. Inclusive ya hubo un momento en que se montó toda una cuestión para entrenar testigos y yo formé parte del equipo que se encargó de formar a esos testigos en el estado Vargas en el año 2008, recuerdo. O sea, que bastante que me dediqué a eso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué estuve en eso? Bueno, porque es que evidentemente, entonces a mí me ocurre lo del 2002, ocurre toda la desgracia que uno vio, llegan estos tipos al poder y uno sentía que uno tenía que hacer algo para detener eso. Por eso es que sentí, y esto es importante, que es que en el año 2003, las voces, 2002 y 2003, las voces más duras dentro de los partidos políticos de la época en contra del chavismo eran de Acción Democrática, que después se echaron a perder por razones que algún día sabremos y entenderemos, es otra cosa. Pero para el año 2002-2003, las voces más fuertes dentro de los partidos, sobre todo después del 11 de abril, en contra del chavismo eran Rafael Marín y Henry Ramos Alú. ¿Qué les pasó a esos dos ilustres ciudadanos? No lo sabemos. Pero eso es una verdad para el año 2003. Ese era el partido en el que uno quería estar si uno quería tumbar el gobierno. Cuando tú escuchabas a Ran dando un discurso llamando, sátrapa y delincuente desde el púlpito del Palacio Federal Legislativo a Hugo Chávez, y pagando además con atentados y que le rompieran la cabeza y todo ese tipo de cosas. O sea, uno decía, bueno, esta es la gente que está en otra cosa. Y yo no sé si tú recuerdas, Napoleón, precisamente, que para esa época, para el 2003-2004, empezó un resurgimiento lento, pero encaminado de Acción Democrática y sobre todo de una especie de anhelo popular opositor dentro de la oposición por Acción Democrática. Porque yo recuerdo mucho cuando empezó este tema de los círculos bolivarianos, atropellando a la gente y todo aquello, como la gente en las marchas, cuando uno decía, no, aquí lo que hace falta son unos cabilleros adecos. ¿Dónde están los cabilleros de Acción Democrática para que nos defiendan? Eso de alguna manera revelaba que la gente tenía algo en la mente con respecto a la necesidad de esa Acción Democrática que recordaban de otros tiempos y que lamentablemente no estaba por ninguna parte. Y bueno, y de esos polvos estos lodos. Y hoy, ¿cuál es la Venezuela por la que tú estás luchando? Mira, yo creo, Napoleón, que yo hoy, por lo que estoy luchando, es porque haya oportunidad de construir otra Venezuela que probablemente no la veremos, probablemente no fue la que vivimos, porque la que vivimos se murió. Pero sin duda es distinta a esta desgracia que estamos viviendo ahorita. O sea, y con esto, además de eso, yo me quité una serie de pasiones y de sentimentalismo. Yo no ando llorando por los rincones esperando comprar un pasaje para regresar mañana a Venezuela. Eso no, yo no tengo ese anhelo. No estoy queriendo decir con esto que es que yo no quiera regresar a Venezuela, por supuesto que sí. Para lo que me refiero es que no es algo a lo que yo no tengo atada mi vida a la maleta hecha para regresar. Uno tiene que seguir con su vida y tratar de crecer donde no está y buscar la manera de aprovechar los tiempos y todo aquello. Pero a mí sí me gustaría tener la posibilidad de regresar a Venezuela a hacer visita y de que exista un país, no esta desgracia que hay ahorita, y de que la gente que uno conoce, que uno quiere, que está todavía allá, no esté pasando las calamidades que están pasando. Yo creo que hoy la lucha de los que estamos fuera de Venezuela es esa. O sea, de regresar aunque sea de visita y que exista un país. No esta desgracia que hay ahorita, que a uno le cuentan y que uno ve por las redes sociales. Es una cosa espantosa, ¿verdad? Pero ¿qué país crees que puede existir con la riqueza en el subsuelo del país y con la gente del país? Mira, yo no creo en yo dejé de creer en eso, en la riqueza del subsuelo. Sobre todo cuando uno se conecta con el mundo real, ¿no? Venezuela, si algo hizo el chavismo fue desconectarla del mundo real. Venezuela no está en el mundo real, Venezuela está desenchufada del mundo real. En el mundo real, Napoleón, la gente no se preocupa por sacar dinero del cajero
O sea, eso no es una preocupación que tú tienes en la mente, en el sentido de decir, oye, ¿habrá dinero en el cajero? Si voy al cajero, ¿conseguiré dinero? O sea, eso no es algo que la gente, que a ti te preocupe. Tú vas al cajero y dices, ay, no, ayer te voy al otro. O sea, no sé si me explico, la cotidianidad. Lo que yo creo, y de lo que estoy seguro, es de que el país, ese país que nosotros queremos tener, etcétera, es que Venezuela necesita regresar al mundo. O sea, Venezuela necesita ser un país donde el tema no esté en las riquezas que tiene en el subsuelo, sino en las capacidades que tenga la gente que vive en ese territorio. Y yo creo que se tienen capacidades. Yo creo que en Venezuela hay capacidad de trabajo. Yo creo que en Venezuela hace falta, sin duda alguna, al momento de construir una nueva Venezuela, lo que de verdad se necesita es una profunda sacudida educativa. Y yo creo que estamos hablando de 20, 25 años de un cambio completo del chip. Que yo lo comparo no con Alemania, lo comparo con el Japón de la posguerra. Porque el Japón de la posguerra, a diferencia de la Alemania de la posguerra, en Alemania se aprovecharon los valores que tenía la sociedad alemana de trabajo, esa cultura de trabajo, esa cultura de disciplina, de cumplimiento del horario, de cumplimiento de metas, para crear aquello que se llamó el milagro alemán. En Japón tuvieron que tumbar una serie de antivalores, de valores que no los dejaban avanzar. Como por ejemplo, el tema de esa sociedad de castas, donde había un emperador que inclusive no hablaba el mismo idioma que sus súbditos, una cosa increíble. Donde una persona, si trabajaba en una empresa, trabajaba en esa empresa porque su papá había trabajado en esa empresa y sus hijos iban a trabajar en esa empresa. Ok, o sea que en ese sentido nosotros estamos más favorecidos. Pero ¿crees que el pueblo venezolano es tan trabajador como el japonés, por ejemplo? ¿Como el alemán? Bueno, habría que empezar por el principio. No es si somos o no somos trabajadores, es el valor que le damos al trabajo. Si nosotros empezamos en Venezuela por poner de primero que el valor, o sea, que lo que tú vas a obtener, lo vas a obtener gracias a tu trabajo y no gracias a que hay debajo del piso unos pozos de petróleo que como yo nací aquí y yo estoy sobre este suelo, entonces a mí me toca una parte de ese petróleo. Cuando nosotros entendamos eso, nosotros entendamos que solamente con nuestro trabajo nosotros podemos vivir y podemos progresar. Cuando nos quitemos el cuentico aquel de la telenovela donde la cachifa no sale de la pobreza ni deja de ser cachifa porque estudió, porque trabajó en algo productivo, porque montó una empresa, sino porque le quitó el marido a la niña de la novela. Cuando nosotros nos quitemos ese chip y veamos el valor del trabajo como se le ve en otras partes, evidentemente empezaremos a dar un paso. Pero es que todo pasa por lo mismo, Napoleón. Todo llega al mismo lugar y es la educación. Sí. Ahora, yo veo que, hablando de Alemania, si Alemania pudo lograr lo que ha logrado, después que quedó devastada, y si Alemania se pudo integrar y la parte occidental de Alemania y el Berlín occidental pudo levantarse a pesar de el pueblo del Berlín comunista y de la Alemania comunista, a quien no se le enseñó a trabajar, porque en esos regímenes se le enseña a la gente a violar y no trabajar, violar las leyes para poder sobrevivir. Si ellos pudieron, nosotros creo que vamos a poder también. Pero mira, yo estoy en el este de Alemania y si algo te tengo que decir es que eso no, en la cultura del trabajo era otra cosa, ¿verdad? La cultura socialista y todo aquello. Pero más bien aquí en el este de Alemania el problema era fundamentalmente el tema del trabajo como una obligación revolucionaria, que no es una visión sana de trabajo. Porque entonces, sí, pero lo que te quiero decir es que ellos tenían un concepto y una necesidad totalmente diferente de un país capitalista, donde hay competencia. Ellos no tenían más que competencia, sino adulancia para su superior. Pero no por el tema del trabajo, Napoleón, porque más bien cuando me hablas de competencia, si había una competencia, quizás una de las peores competencias que puede haber, que son las competencias fratricidas, porque en la Alemania del Este tenía la imperiosa necesidad de demostrar que era mejor que la Alemania Occidental. No era mejor, era mucho peor. Claro, pero por supuesto, pero eso era una meta. Ellos tenían que demostrar, y para demostrar eso, por ejemplo,
era obligatorio que todo el mundo trabajara, hombres y mujeres. Hombres y mujeres tenían que trabajar. Y por esa razón entonces es que había, por esa cultura del trabajo, es que aquí en el este hay la cantidad, la tradición que hay de los niños yendo solo a la escuela, de las guarderías de tiempo completo, etcétera, etcétera, que sigue siendo una tradición que a mí me parece muy buena, por cierto, porque permite además que, porque son unas maravillas. Yo a las guarderías que he ido, que me han llevado a ver cómo son las cuestiones, y amigos que tienen hijos y tal, bueno, no les provoca mudarse para esa guardería, ¿no? Porque es una maravilla, pero eso, en efecto, la cultura del trabajo, no como vivir para el trabajo, no es a eso a lo que me refiero. Lo que me refiero es a entender que el trabajo es un valor, que el valor que te da el trabajo es que tú a través del trabajo es que logras el progreso, no a través de lo que hay en el subsuelo. Eso creo que es lo que entiendo, es lo que tenemos que cambiar nosotros para poder progresar. Yo estoy convencido de eso. No tenemos que hacer yo no sé si una revolución, una revuelta o una gran reforma educativa, pero yo estoy convencido de que hay que voltear y tumbar, derribar todos esos antivalores sobre los cuales, por cierto, el chavismo construyó su proyecto político, porque el chavismo construyó su proyecto político basado en los antivalores de la sociedad venezolana. Por eso que cuando tú veías a Chávez decir que ser rico era malo, tú veías cómo había gente que aplaudía, y además de eso, no estaba inventando nada nuevo, Chávez. Es que en Venezuela ser rico es malo. Ese es un antivalor que tiene el venezolano. Odia al rico. El venezolano quiere ser rico, pero a la vez ser rico, o sea, ser millonario es una cosa mala. Porque entonces se asocia que para ser rico en Venezuela, sobre todo hoy, ¿no?, es porque estás haciendo un negocio chimbo. Es porque estás metido en una sinvergüenzura, porque estás metido en un mal negocio. Por lo tanto, en Venezuela sí, culturalmente ser rico es malo. Por lo tanto, eso no lo inventó Chávez. Es que eso era un antivalor en la sociedad venezolana, sobre la cual el chavismo construyó toda esta desgracia. Nosotros tenemos que derribar todos esos antivalores, si no, no vamos a poder construir absolutamente nada sobre esa base. Bueno, gracias por el regalo de este programa. Fue muy interesante. Esperemos que la gente se haya entusiasmado y conociendo cómo eres tú y cómo piensas. Un abrazo y feliz año, Daniel. Feliz año. Pásalo bien este fin de año. Ok, chao, hasta luego.